¡Eso! Hola, ¿qué tal, chicos? Estamos en Discipulado Kids con nuestra clase 4. Sí creo, soy rescatado. Ese es nuestro tema de hoy. ¡Comenzamos! En nuestra sección Una mirada a nuestro mundo, veremos que muchas veces las personas creen en otras personas. Por ejemplo, si tú tienes un amigo o amiga, muchas veces tú confías en ellos porque son tus amigos y les crees. Es muy común ver a nuestro alrededor gente que tiene amigos, ya sean niños, adultos o personas en general que podemos contar con alguien en el que creemos y confiamos, ¿verdad? Pues eso es algo que nos ayuda a pensar un poquito por lo que vamos a aprender el día de hoy. Algo que en lo que podemos ver cuando una persona cree en otra es cuando, por ejemplo, tú como hijo sufres una situación complicada y le cuentas a tus papás lo que a ti te pasa. Eso hace que ellos te escuchen y sobre todo pues te puedan aconsejar y te puedan guiar hacia tomar tal vez buenas decisiones o a mejorar tu estado de ánimo, etc. ¿Pero por qué se los cuentas a ellos? Porque crees en ellos. Otro ejemplo de lo que vemos en el mundo actual es cuando tú vas de camino hacia un lugar que tú conoces. Por ejemplo, a lo mejor cuando vas a la escuela, vas caminando y tú vas por ese camino seguro, creyendo que ese camino por donde tú vas te lleva a tu destino, al lugar que tú deseas, ¿verdad? Hoy en nuestra clase veremos algo relacionado con la importancia de creer, que eso nos ayuda para tomar una decisión en nuestra vida grandiosa. Pasamos a nuestra siguiente sección. Ahora es momento de pensar en lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a quién nosotros debemos de creer. En Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 nos dice este versículo: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Te imaginas? Algo tan hermoso que tú y yo tenemos, y es un regalo hermoso, que es que nosotros podemos ser salvos por medio de la fe, porque no es algo que dependa de nosotros, sino depende de Dios. Y para que nosotros tengamos esta salvación es solamente creerle a Dios, es decir, tenerle fe a Él. Por lo tanto, nuestra pregunta de hoy nos dice: ¿a través de qué somos salvos? Es muy fácil de contestar según lo que nos dice el versículo, y es que a través de la fe. Así que es importante que tú tengas fe en Dios para ser salvo. Así que nuestro gran regalo es ser salvos por la fe en Jesús. Nuestro siguiente versículo lo encontramos en la siguiente cita bíblica, que es Hebreos 12:2. Dice así: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Este versículo tiene mucho que enseñarnos. Sin embargo, hoy nos enfocaremos solo en las primeras líneas de este versículo. Y nuestra pregunta dice así: ¿de quién viene la fe? Es muy fácil de contestar. La fe viene de Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Así que solo a través de Él es como nosotros podemos ser salvos. Por lo tanto, no olvides que nuestro gran regalo es ser salvos por la fe en Jesús. Nuestro siguiente versículo
Lo encontramos en Marcos 1:15, que dice, y diciendo, el tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos, creed al evangelio. Aquí estamos leyendo algo importante para nuestra vida, y es que para que nosotros estemos en el reino de Dios tenemos que arrepentirnos, pero lo que hemos estado hablando en nuestra clase es de creerle al evangelio, creerle a la palabra de Dios, creerle a Jesucristo. Y para reforzarlo tenemos la pregunta que dice, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Esta cita bíblica que acabamos de leer nos lo dice muy claro, y es que para ser salvos, tú y yo tenemos que ser arrepentidos y creer al evangelio. Esto es glorioso, saber que si tú te arrepientes de tus malas acciones, de tu pecado, y le crees a Jesucristo, es la única manera a cual tú puedes ser salvo. No lo olvides, que nuestro gran regalo es ser salvos por la fe en Jesús. Estos versículos que hemos estado leyendo nos hacen pensar, no hay muchos caminos para ser hijos de Dios, no hay muchos caminos para ser salvos. En las clases anteriores hemos visto que si no fuera por Jesucristo, nosotros fuéramos al infierno, al castigo eterno, porque los que hemos pecado, nosotros. Sin embargo, Cristo murió en la cruz para salvarnos. Él ya hizo lo que a Él le correspondía. Ahora, a nosotros nos corresponde tenerle fe, o sea, creerle a Él. Yo te invito a través de una oración, te pidas a Dios, primeramente, como dice uno de los versículos que leímos, que tenemos que arrepentirnos de las cosas malas que hacemos, del pecado que hacemos, y creer por fe que Jesús está o puede venir a tu vida, y así tú puedes gozar de la salvación que solo Él nos da. Te invito a que hagamos una oración. Señor Jesús, yo he pecado, hago cosas que no son agradables delante de tus ojos, pero te pedimos, Señor, que tú nos perdones. Perdónanos nuestros pecados, perdónanos nuestra maldad, y me arrepiento, Señor, de haber hecho esas cosas que son desagradables delante de tus ojos. Pero hoy con fe creo en ti, que eres tú quien me salvas, porque fuiste tú quien fuiste en la cruz del Calvario para darme vida y darme la salvación que solamente tú puedes dar. Te doy gracias y por la fe te acepto en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te felicito, porque ahora eres salvo por la fe en Jesús. Ahora estamos con nuestras palabras claves. En cada clase tenemos palabras que tenemos que entender bien para poder entender lo hermoso que Dios nos da a nosotros a través de su palabra. Y, por ejemplo, tenemos que recordar o pensar qué es gracia, una palabra que la encontramos en uno de los versículos que leímos. Otra palabra que también nosotros encontramos que es fe, y otra más, ¿qué es arrepentimiento? Vamos a nuestras palabras claves, vamos con su significado. La primera palabra que tenemos es gracia. ¿Qué es gracia? Porque en un versículo, por gracia salvos. Pero para que lo entendamos una vez más, la gracia es un beneficio o regalo que recibimos de parte de Dios sin merecerlo. Así que para que no olvidemos lo que significa la palabra gracia, podemos dibujar un regalito, un regalo, algo que no te esperas pero que te dan por como nuestro Señor Jesucristo lo hizo con nosotros, darnos esta bendición tan grande. Vamos con nuestra siguiente palabra, la palabra fe. ¿Qué es fe? Fe es la confianza en Jesucristo y dependencia con respecto a Él y a su sacrificio. ¿Recuerdas que decíamos que fe es la única manera que nos hace que nosotros podamos ser salvos? Porque estamos creyendo en el Evangelio, en Cristo.
Así que, para que no se nos olvide qué significa la palabra fe, yo puse aquí un dibujo que representa a Jesús abrazando a un niño. Cuando tú confías en Él, es así como te sientes en los brazos de nuestro amado Salvador. Vamos con nuestra siguiente palabra y es la palabra arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Así que cuando nosotros venimos a Cristo arrepentidos de nuestros pecados, es que vienes a Él reconociendo que somos pecadores, pero que quieres dejar el pecado, que quieres apartarte de las cosas que a Dios no le agradan. Para nosotros poder recordar lo que es el arrepentimiento, pongo ahí la palabra pecado, no al pecado. En la pregunta para nuestra vida, tengo esto. ¿Crees que Jesús es tu Salvador? Después de lo que hemos explicado y si has orado, y si lo hiciste de corazón, yo creo que tú deberías estar bien seguro de que si te has arrepentido y crees en Jesucristo, es que ahora tú eres no solo creación de Dios, sino eres un hijo de Dios salvado por nuestro Señor Jesucristo. Es hora de poner manos al proyecto. Tenemos 2 corazones. En el corazón gris vamos a escribir las consecuencias del pecado, porque como lo hemos comentado, el pecado nos aparta de Dios, y si hay algo que nos aparta de Dios, tenlo por seguro que nos va a traer cosas negativas a nuestra vida, como por ejemplo la muerte espiritual. También no hay fe en Dios. Cuando tú amas al pecado, pues eso te impide que tú puedas tener fe en Dios. No hay amor de verdad, porque solamente cuando estás en Dios es como podemos amar, porque Dios es amor. Y también te habla mentira. Es muy común ver a muchas personas que dicen mentira tras mentira. ¿Por qué? Porque Jesús no es su Salvador. Pero eso es la consecuencia de vivir en pecado. Y también, por consiguiente, la muerte física también es consecuencia del pecado, ya sea porque desde que Adán y Eva pecaron, desde ahí toda la humanidad muere, pero también muchas veces con personas, los chicos malas, eso los lleva a destruir sus propias vidas. Pero ahora veamos lo positivo, lo hermoso de cuando un corazón está en las manos de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús nos muestra su amor. Ahora, ¿cómo nos muestra su amor nuestro Señor Jesucristo? Ahí podemos nosotros decir que una forma en cómo Él nos muestra su amor es dándonos la salvación. También es dándonos su gracia. También otra forma de cómo Él nos muestra su amor es dándonos fe. Ahora, cuando tú le entregas tu vida al Señor, a Jesucristo, y Él es tu Salvador, tú tienes todas estas formas de demostración de amor de parte de Dios. Y también es que el Señor Jesucristo nos da su perdón. Y por lo tanto, también Él nos da vida. Espero que no te olvides de lo que hemos aprendido el día de hoy, y es que creer en Jesús, creer en Él, nos hace ser rescatados del infierno y nos hace estar en Jesucristo y ser salvos de todo mal. Te espero en nuestra próxima clase. Nos vemos. Nueva vida
en Cristo.